Soy Laura, tengo 31 años. Mis papás acaban de decirme que tengo que pagar la boda de mi hermana o desaparecer de sus vidas para siempre. El ultimátum llegó durante la cena del domingo, en mi propio comedor, en mi propia casa, esa misma casa que yo he estado pagando mientras ellos han vivido aquí los últimos 3 años. Madison estaba ahí, con esa sonrisita presumida que siempre tuvo desde niña, la misma que ponía cada vez que conseguía algo que yo no. ¿Desde dónde estás viendo esto hoy? Déjame tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete si alguna vez te has sentido aprovechado por tu propia familia. Te conviene quedarte para escuchar lo que pasó después. Pero primero, déjame contarte cómo llegamos a esto. Todo empezó cuando mis papás se mudaron conmigo hace 3 años, después de que mi papá perdió su trabajo en la firma contable. Solo será temporal, dijeron. Claro, temporal, como una muela del juicio. Llegaron con 2 maletas y de alguna manera lograron redecorar toda mi sala con sus muebles viejos. Mamá se puso a reorganizar mis gabinetes de cocina porque la eficiencia es importante, querida. Papá se adueñó del estudio para su búsqueda de empleo, que básicamente consistía en ver tutoriales de golf en YouTube. Debo mencionar que a mis 31 años he trabajado desde los 16. Pagué mi universidad con becas y 3 empleos. Me gradué de Derecho a los 25 con una deuda enorme y pasé los últimos 6 años construyendo mi práctica. Cuando por fin me ascendieron a asociada senior hace 2 años, pensé que había alcanzado cierta estabilidad. Error. La primera señal de alarma debió ser cuando le dieron a Madison la recámara principal, mi recámara principal. Ella necesita más espacio para sus cosas, explicó mamá mientras yo me quedaba ahí, con mi ropa en las manos. Terminé mudándome al que antes era el cuarto de huéspedes, durmiendo en una cama individual que había comprado para mis amigos cuando me visitaban. Pero bueno, soy abogada, puedo adaptarme, ¿no? Error otra vez. Las cuentas empezaron a acumularse de inmediato. De pronto, mi recibo de luz se triplicó porque alguien necesitaba tener la casa a 22 grados todo el año. Mi presupuesto de comida se disparó porque a papá ahora solo le gusta todo orgánico y mamá decidió que era chef gourmet. Cuando mencioné los gastos extra, mamá me dio una palmadita en la mano y dijo, «Ay, cariño, la familia se cuida entre sí». ¿Entiendes?, me dijeron. Sí, entendía perfectamente. Entendía que estaba financiando su jubilación mientras me trataban como a la empleada doméstica en mi propia casa. Madison dejaba su ropa en la lavadora por días hasta que se enmohecía, y luego se quejaba cuando yo la sacaba. Papá usaba mi coche sin pedir permiso, lo devolvía con el tanque vacío y con manchas nuevas en los asientos. Cuando intentaba hablar de reglas básicas para la casa, se miraban entre ellos con esas caras que decían pobre Laura, siendo difícil otra vez. El punto de quiebre llevaba meses formándose. Cada vez que entraba a mi propia casa y me sentía como una invitada. Cada vez que pagaba facturas que se habían duplicado mientras mi dinero personal desaparecía. Cada vez que alguien decía nuestra casa al referirse a mi propiedad. Pero crecí creyendo que la familia siempre va primero, que las personas exitosas ayudan a los demás, que cuestionar las dinámicas familiares era egoísta. La gota que derramó el vaso llegó el mes pasado, cuando descubrí que andaban diciendo por ahí que yo estaba pasando por dificultades económicas y que se habían mudado para ayudarme. ¿Ayudarme? Mi vecina, la señora Patterson, me comentó lo dulce que le parecía que mis papás me estuvieran apoyando en estos tiempos difíciles. Casi se me fue el café por el otro lado. Perdón, dije, dejando el tenedor con cuidado. Mi instinto de abogada se activó de inmediato. Mantén la calma, reúne información, no muestres tus cartas hasta que sea el momento. La boda, dijo mamá, sirviéndose más papas como si no acabara de pedirme que financiara el cuento de hadas de mi hermana. Ya estuvimos viendo y con $28,000 alcanza para todo, el lugar, las flores, el vestido, el fotógrafo. Madison encontró el lugar más hermoso en Napa Valley. Por supuesto, Napa Valley, porque un salón local sería demasiado común para la princesa Madison. La miré, estaba concentrada en su manicure, como si la decisión sobre su felicidad eterna no se estuviera discutiendo en mi mesa de cocina. Es mucho dinero, dije con cuidado. Es una inversión en la familia, respondió papá, con el mismo tono que usó cuando me convenció de que se mudaran temporalmente. Madison solo se casa una vez.
queremos hacerlo bien. En realidad, sería su segundo compromiso. El primero terminó cuando decidió que su prometido no era lo suficientemente ambicioso. Pero claro, ¿quién lleva la cuenta? Ciertamente no los mismos padres que gastaron mi fondo universitario en su año sabático por Europa, mientras yo trabajaba en 3 empleos para pagar mis estudios. Desde hace semanas he tenido esta sensación creciente de que algo anda muy mal en nuestra dinámica familiar. Empezó poco a poco, notando cómo todas las conversaciones giraban en torno a las necesidades de Madison, como mis logros apenas recibían un qué bien antes de cambiar de tema a su último drama. Llevo 6 meses en terapia, por fin enfrentando años de poner a todos antes que a mí. ¿Han considerado que tal vez Madison y Tyler podrían pagar su propia boda?, pregunté. Ya saben, como hacen la mayoría de los adultos. La temperatura en la habitación bajó como unos 20 grados. La sonrisa de mi mamá se volvió una de esas sonrisas de plástico que ves en los maniquíes. Laura, no seas egoísta, dijo. Tyler acaba de graduarse de Derecho. Tiene préstamos estudiantiles. Apenas van empezando. ¿Apenas empezando? Claro. Los papás de Tyler eran dueños de Medio San Francisco en bienes raíces. Pero sí, vamos a fingir que era un pobre estudiante sin recursos. Mientras tanto, yo llevaba apenas empezando 15 años, financiando el estilo de vida de toda mi familia. Y si no puedo pagarlo, intenté otro enfoque. $28,000 es todo mi fondo de emergencia. Entonces encontrarás la manera, dijo mi papá, cortando su filete con una fuerza innecesaria. Eso es lo que hace la gente exitosa. Hace que las cosas pasen por su familia. Gente exitosa. Casi me reí. Hace apenas 3 años, este hombre exitoso estaba desempleado y a punto de perder su casa, hasta que su hija lo rescató. Pero al parecer, la memoria selectiva es un rasgo familiar. Madison por fin levantó la vista de sus uñas. Bueno, no es como si tuvieras algo más en que gastar el dinero, dijo, con ese encogimiento de hombros que me había irritado desde niña. Estás soltera, no viajas, solo trabajas todo el tiempo. Al menos así tu dinero serviría para algo significativo. Algo significativo. 15 años trabajando en varios empleos, 6 construyendo una carrera legal, viviendo casi como monja para poder mantener a 3 adultos que me trataban como cajero automático. Y mi hermana pensaba que mi vida carecía de sentido. Mi terapeuta, la doctora Chen, ya me había advertido que este momento llegaría. Cuando empieces a poner límites, me dijo, las personas que se han beneficiado de tu falta de ellos van a resistirse. Usarán la culpa, la manipulación y los ultimátums para mantener las cosas como estaban. ¿Y qué pasa si digo que no?, pregunté. El silencio que siguió pesaba como plomo. Mis padres intercambiaron una de esas miradas suyas, las mismas que siempre precedían a una gran decisión familiar, de esas en las que mi opinión jamás contaba. Papá carraspeó, como si fuera a dictar sentencia. Entonces no eres la hija que criamos, dijo al fin. La familia siempre viene primero, Laura. Siempre. Si no puedes entender ese principio básico, entonces tal vez necesites pensar en lo que realmente importa en tu vida. Y si la familia es tan importante, añadió mamá, inclinándose hacia adelante con esa expresión de preocupación que había perfeccionado a lo largo de los años. Vas a querer hacer todo lo posible para que el día de Madison sea especial. Es un momento que solo se vive una vez. Una vez en la vida. Como mi infancia, que pasaron dejándome claro en qué lugar del orden familiar me encontraba. Como mi graduación universitaria, a la que no fueron porque Madison tenía un torneo de tenis. Como cada cumpleaños, cada fiesta, cada logro mío que siempre fue eclipsado por cualquier crisis o celebración que girara alrededor de mi hermana. Miré alrededor de mi propio comedor, a la familia que había invadido mi espacio y mi vida, exigiéndome financiar sus sueños mientras trataban los míos como simples molestias. El candelabro de cristal ese por el que ahorré 6 meses proyectaba sombras sobre sus rostros expectantes. El piso de madera que yo misma había restaurado brillaba bajo sus pies. La voz de la doctora Chen resonó en mi cabeza. No puedes controlar cómo reaccionan los demás ante tus límites, solo puedes controlar si los mantienes. Necesito pensarlo, dije al fin. Pensarlo,
replicó Madison con ese tono chillón que siempre le conseguía lo que quería. ¿O te importa la familia o no, o quieres que sea feliz o estás celosa porque encontré a alguien que me ama? Celosa. Ahí estaba. La misma acusación que me había seguido toda la vida cada vez que me atrevía a querer algo para mí. Celosa cuando Madison se quedó con el cuarto más grande. Celosa cuando le regalaron un coche a los 16 y a mí me dieron un trabajo de medio tiempo. Celosa cuando pagaron su universidad mientras yo me endeudaba con préstamos. No estoy celosa, dije en voz baja. Estoy cansada. ¿Cansada de qué?, intervino papá. ¿De tener una familia que te ama? ¿De tener gente en tu vida que ha hecho sacrificios por ti? Esa pregunta tocó algo profundo, algo que había estado creciendo durante meses de terapia. ¿Qué exactamente han sacrificado por mí?, pregunté. Silencio. Pude ver cómo buscaban una respuesta y no encontraban ninguna. Porque la verdad era que yo había sido la que sacrificó todo. Había sacrificado mi vida social por trabajar horas extras. Había sacrificado relaciones porque siempre estaba estresada por el dinero. Había sacrificado mi paz mental para que ellos estuvieran cómodos. Te dimos un lugar donde vivir, dijo mamá al fin. Me dieron un lugar donde vivir, repetí despacio. En mi propia casa, la que yo pago. No seas dramática, interrumpió Madison, rodando los ojos. Actúas como si fuéramos una carga. ¿Alguna vez has tenido ese momento en el que de pronto ves todo con claridad? Cuando la niebla se disipa y te das cuenta de que tan lejos te has alejado de la orilla. Así me sentí, sentada en mi propio comedor, escuchando a mi familia explicarme por qué mi dinero les pertenecía. La doctora Chen me había preparado para este momento, pero vivirlo era distinto a analizarlo en teoría. Voy a necesitar tiempo para pensarlo. ¿Cuánto tiempo?, preguntó mamá, con un filo en la voz. El lugar necesita un anticipo. Te aviso mañana, respondí, mientras empezaba a recoger los platos. Esa rutina doméstica, que antes me era tan familiar, de pronto se sintió ajena. Esa noche casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía la cara presumida de Madison y escuchaba el ultimátum de mi padre repitiéndose en mi cabeza. A las 5 de la mañana me rendí, hice café y, de pie en mi cocina, viendo el amanecer a través de las ventanas que yo misma había apagado, marqué la línea de emergencia de la doctora Chen. Era la primera vez que lo hacía. Laura dijo con su voz tranquila, ¿qué está pasando? Le conté sobre la cena, el ultimátum, los $28,000. Y mientras hablaba, noté que mi voz se volvía más firme, más clara. ¿Cómo te sientes ahora?, me preguntó. Enojada respondí, pero también libre. Como si por fin viera la situación tal cual es. ¿Y cómo es? Abuso financiero. Manipulación emocional. Una familia que nunca me ha visto como algo más que un recurso que puede explotar. La doctora Chen guardó silencio unos segundos antes de preguntar. ¿Qué quieres hacer? Quiero que se vayan de mi casa. Entonces esa es tu respuesta. Llamé al trabajo para reportarme enferma y pasé la mañana preparando todo. Investigué las leyes sobre inquilinos, aunque como invitados y no como arrendatarios, mi familia tenía menos protecciones. Llamé a un cerrajero para programar el cambio de cerraduras. Incluso busqué empresas de mudanza, porque fuera lo que fuera que pasara después, quería estar lista. A las 7 de la mañana, toqué la puerta de la habitación de mi papá. Me abrió en bata, con cara de fastidio. Necesitamos hablar, le dije. ¿De qué? De que se muden hoy. Su rostro pasó por varias expresiones antes de quedarse en la incredulidad. No puedes hablar en serio. Tienen 24 horas para encontrar otro lugar donde vivir. Laura, estás siendo ridícula. Somos familia. La familia no se trata como cajero automático. Mamá apareció en el pasillo, con expresión de angustia perfectamente calculada. ¿Qué está pasando? Les estoy pidiendo que se muden antes de mañana en la tarde. Esto es por el dinero de la boda, ¿verdad? La voz de Madison salió desde su puerta. Nos estás corriendo porque no quieres ayudar a tu propia hermana. Les estoy pidiendo que se vayan porque llevan 3 años viviendo en mi casa sin aportar un solo peso a los gastos, tratándome como si existiera solo para atender sus necesidades.
Lo de la boda fue simplemente la gota que derramó el vaso. ¿Y a dónde se supone que vayamos?, preguntó mamá. Eso ya no es asunto mío. Son adultos, arréglenselas. No puedes simplemente echarnos, gritó Madison. Tenemos derechos. Como abogada, sabía exactamente qué derechos tenían como huéspedes a largo plazo. Sí puedo. Y lo voy a hacer. Papá dio un paso al frente, el rostro rojo de furia. Si haces esto, no habrá vuelta atrás. Estarás eligiendo el dinero sobre la familia. No, respondí con calma. Ustedes eligieron el dinero sobre la familia cuando se mudaron aquí y decidieron que mi ingreso les pertenecía a todos. Esto es una locura, dijo Madison, su voz subiendo al tono histérico. No puedes destruir a tu familia por dinero. No estoy destruyendo nada, contesté. Me estoy protegiendo de personas que han pasado 3 años aprovechándose de mi generosidad. Generosidad, bufó papá. Somos tus padres. Te criamos, te alimentamos, te dimos un techo por 18 años. Y yo les he devuelto el favor dándoles casa, comida y apoyo económico durante 3 años. Esa deuda está saldada. Mamá intentó una táctica diferente, su voz se volvió suave, casi dulce. Cariño, estás molesta por lo de la boda, lo entendemos. Tal vez podamos llegar a un acuerdo. Esto no se trata de la boda, dije con firmeza. Se trata de respeto. De límites. De simple justicia. Manteniendo el tono profesional, continué. Durante 3 años he mantenido económicamente a 3 adultos que me tratan como si no importara en mi propia casa. Eso no es cierto, protestó mamá. Ah, no. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes me preguntó cómo estoy? ¿Cuándo reconocieron que trabajo más de 60 horas a la semana para pagar por todos nosotros? ¿Cuándo fue la última vez que trataron esta casa como mi casa y no como una propiedad comunal a la que creen tener derecho? Silencio. Tienen 24 horas, repetí. Mañana por la tarde cambiaré las cerraduras. ¿Y si no nos vamos?, preguntó papá, con tono desafiante. Entonces llamaré a la policía y los haré sacar por invasión de propiedad. Madison empezó a llorar. Lágrimas de verdad esta vez. Por favor, Laura suplicó. Me voy a casar. Se supone que este es el momento más feliz de mi vida. Por un instante sentí ese viejo tirón de culpa. Las ganas de consolarla, de arreglarle la vida, de volver a ser la hermana buena que ponía a todos antes que a sí misma. Pero entonces recordé las palabras de la doctora Chen. No puedes incendiarte tú misma para mantener a los demás calientes. Madison, puedes tener una boda feliz, le dije, solo que no una financiada con mis ahorros de toda la vida. Pero Tyler espera una ceremonia bonita. Su familia tiene dinero. Nos van a juzgar si no hacemos algo decente. Y ahí estaba. El verdadero problema. Madison estaba avergonzada de su situación económica y esperaba que yo la resolviera por ella. Entonces que la familia de Tyler pague la boda, respondí. No deberían tener que hacerlo. ¿Y yo sí? No tuvo respuesta. Pasé el resto del día viéndolos correr de un lado a otro, llamadas a familiares, búsquedas desesperadas de departamentos en Internet, discusiones sobre de quién era la culpa. Nadie parecía considerar que, tal vez, solo tal vez, ellos mismos se habían buscado esto. Alrededor de la hora de la cena, Tyler apareció. Lo observé desde la ventana mientras Madison se lanzaba a sus brazos, llorando dramáticamente. Hablaron en el porche unos 20 minutos antes de que él se fuera, con cara de confusión y frustración. Madison regresó con los ojos rojos, pero con una nueva determinación. Tyler dice que podemos posponer la boda unos meses, anunció. Va a hablar con sus papás para que nos ayuden con los gastos. Qué bien, respondí. Problema resuelto. No, el problema no está resuelto, dijo, ofendida. Nos sigues corriendo. Sí, así es. ¿Pero por qué? Ya encontramos otra solución para lo de la boda. La miré, sorprendida de que todavía no entendiera. Madison, dije despacio, esto nunca fue solo por la boda. Las siguientes 24 horas pasaron en una especie de niebla llena de drama familiar.
Recibí llamadas de parientes con los que no había hablado en años. Todos querían saber por qué estaba abandonando a mi familia. La tía Patricia llamó 3 veces. El tío Roberto mandó un mensaje larguísimo sobre los valores familiares. Incluso mi abuela, a quien de verdad quiero, me llamó para preguntarme si había perdido la cabeza. Dicen que los estás corriendo por una boda, me dijo con tono suave. Eso no es exactamente cierto, abuela. Entonces, ¿qué es lo cierto? Le expliqué toda la situación, los 3 años de vivienda gratuita, los gastos acumulados, la completa falta de aportación a los costos del hogar, y la exigencia final de que yo financiara la boda. Ay, hija, dijo en voz baja cuando terminé, no tenía idea. La mayoría no la tiene, respondí. Son muy buenos para controlar la historia. Lo que te están pidiendo no es razonable. No, no lo es. Estoy orgullosa de ti por defenderte. Esas palabras significaron más de lo que ella podía imaginar. Mi abuela, la matriarca de la familia, veía la situación con claridad. Pero mis papás y Madison no se daban por vencidos. Papá intentó razonar conmigo, explicando que era difícil encontrar trabajo a su edad. Mamá intentó manipularme con culpa, mencionando lo decepcionado que estaría mi difunto abuelo. Madison iba y venía entre la rabia y el llanto, a veces en la misma conversación. ¿A dónde se supone que vayamos?, preguntó mamá por 10ª vez. Hay departamentos, hoteles para estadías largas, otros familiares. Lo resolverán. ¿Con qué dinero?, intervino papá. Papá puede conseguir un trabajo. Tú también. Madison también. Un concepto revolucionario. Estás siendo cruel, dijo Madison. Estoy siendo práctica. Son adultos capaces que han decidido no trabajar porque yo lo hice demasiado fácil. A las 6 de la tarde del martes, exactamente 24 horas después de mi ultimátum, seguían ahí. Cuando llegué del trabajo, los encontré en la sala con sus maletas, con cara de refugiados. Necesitamos más tiempo, dijo papá. Ya tuvieron 3 años. Solo una semana más. Tenemos algunos departamentos vistos. No. Saqué mi teléfono y empecé a marcar al 911. ¿Qué estás haciendo?, exclamó mamá. Llamando a la policía para que retiren a los intrusos de mi propiedad. No lo harías, dijo Madison. Obsérvame. Antes de que pudiera terminar de marcar, papá levantó las manos. Está bien, nos vamos. Tardaron otras 2 horas en empacar todo. Los observé desde la cocina, tomando té y sintiéndome sorprendentemente tranquila. Esto debería haber sido traumático, pero en cambio se sintió como si me quitaran un enorme peso de encima. Mamá fue la última en salir. Se detuvo en la puerta, con lágrimas en los ojos. Espero que estés feliz, dijo. Espero llegar a estarlo, respondí. Después de que se fueron, caminé por mi casa sola por primera vez en 3 años. El silencio era hermoso. Mi espacio. Mis reglas. Mi paz. Preparé la cena para una sola persona y la comí en mi propia mesa, sin que nadie se quejara de lo que había elegido. Vi en la televisión lo que quise, sin tener que negociar. Me fui a dormir temprano, sin que nadie me pidiera resolver sus problemas. Por primera vez en años, sentí que podía respirar. Las llamadas empezaron a la mañana siguiente. Madison, llorando y rogándome que lo reconsiderara. Mamá, enumerando todas las razones por las que estaba cometiendo un terrible error. Papá, alternando entre la ira y sus intentos de manipulación emocional. Dejé que todos los mensajes se fueran al buzón de voz. ¿Qué creen que pasará después?, dije al final de mi video. Dejen sus predicciones en los comentarios y no olviden suscribirse si alguna vez han tenido que poner límites con personas que se niegan a respetarlos. El trabajo fue un alivio. Problemas normales, horas facturables, juntas con clientes que no incluían culpas familiares. Mi compañera Jennifer lo notó mientras tomábamos café. Te ves más ligera, dijo. Me siento más ligera, respondí. Qué bueno por ti. Las situaciones familiares pueden ser tóxicas. Tenía razón. Durante 3 años, me había enfocado tanto en mantener felices a los demás que había olvidado lo que se sentía ser feliz yo misma.
Pero la campaña de presión apenas comenzaba. Esa noche, Tyler llamó. Su voz sonaba cautelosa, diplomática. Laura, sé que las cosas están complicadas entre tú y tu familia en este momento. ¿Se están quedando contigo temporalmente? Solo hasta que encuentren algo permanente. Casi me dio lástima. Pobre hombre, no tenía idea de lo que le esperaba. Tyler, déjame darte un consejo, le dije. Establece límites claros sobre cuánto durará ese temporal y cúmplelos. Si no lo haces, en 3 años estarás teniendo esta misma conversación con otra persona. Madison dice que siempre has estado celosa de su éxito, comentó. Casi solté una carcajada. ¿Éxito? ¿De qué éxito hablamos? De su compromiso, de su felicidad, de la vida que está construyendo. Tyler, Madison tiene 28 años y nunca ha mantenido un trabajo por más de 6 meses, respondí, sin poder evitar sonreír con ironía. He estado manteniéndola económicamente durante 3 años. ¿Qué parte de eso sugiere que es una persona exitosa? El silencio al otro lado del teléfono me dijo todo lo que necesitaba saber. Ella dijo que pagabas las cosas porque querías ayudar, respondió Tyler finalmente. Mencionó que nunca me preguntaron si quería ayudar. ¿O que ayudar significaba ceder mi recámara principal, mi oficina en casa y la mayor parte de mi sueldo? No, no mencionó eso, admitió. Entonces hazte esta pregunta, Tyler, si Madison es tan exitosa e independiente, ¿por qué necesita que su hermana pague su boda? Cuando Tyler colgó, sentí una mezcla familiar de tristeza y alivio. Tristeza porque la manipulación de mi familia ya había alcanzado a otra persona. Alivio porque, por primera vez, no era mi problema resolverlo. Los días siguientes trajeron un desfile de aliados voladores. Amigos de la familia llamando para expresar su decepción. Parientes lejanos compartiendo sus opiniones sobre mi carácter. Incluso mi estilista había escuchado la historia y sintió la necesidad de opinar. La familia lo es todo, me dijo mientras me cortaba el cabello. Solo tienes una familia. Y ese es precisamente el problema, respondí sin dudar. 2 semanas después, en mi nueva vida de paz y silencio, descubrí algo interesante sobre la versión de los hechos que mi familia estaba contando. Aparentemente, yo era una monstruo sin corazón que había echado a mis pobres padres a la calle en su momento de necesidad. Madison, por su parte, era la víctima inocente cuya malvada hermana había destruido sus sueños de boda por pura envidia. Mi vecina, la señora Patterson, tocó a mi puerta con un guiso y una expresión preocupada. ¿Cómo te estás sintiendo, querida?, preguntó. Escuché lo de tu situación familiar. ¿Qué fue exactamente lo que escuchó?, quise saber. Que has tenido algunas dificultades económicas y tuviste que pedirle a tus padres que se fueran. La miré con incredulidad. Señora Patterson, no he tenido dificultades económicas. Les pedí que se fueran porque llevaban 3 años viviendo aquí sin pagar renta, mientras yo cubría todos sus gastos. Su rostro cambió mientras procesaba la información. Oh, eso no fue lo que me contaron. Estoy segura de que no, respondí. Tuve que admitir que el control narrativo de mi familia era impresionante. De alguna manera, habían convertido 3 años de dependencia económica en una historia sobre cómo ellos me ayudaron a superar momentos difíciles. Mi demanda por justicia básica se había transformado en crueldad, y su sentido de derecho, convenientemente, había desaparecido del relato. Pero no todos se creyeron la versión. Ese fin de semana, mi amiga Sara me llamó. Me encontré a tu mamá en el supermercado, me dijo Sara. Me contó una historia medio loca sobre que los habías echado de tu casa por celos de la boda de Madison. Y, sinceramente, no me cuadró. ¿Desde cuándo tú te pones celosa de alguien? Eres la persona más generosa que conozco. Solía ser demasiado generosa, respondí. Entonces, ¿qué fue lo que realmente pasó? Le conté todo. Los años de apoyo económico, los gastos que no dejaban de aumentar, el ultimátum de la boda y la completa falta de respeto hacia mis límites. Jesús, Laura, dijo Sara, ¿por qué no me lo contaste antes? Porque me daba pena, y porque pensaba que era lo normal entre familias. Esto no es normal. Esto es abuso financiero. Escuchar a alguien más decirlo lo hizo completamente real.
Mi familia no solo había sido desconsiderada o exigente. Habían sido abusivos. Sara no fue la única en ver más allá de su versión de los hechos. Mi abuela me llamó de nuevo unos días después. He estado pensando en nuestra conversación, me dijo con voz tranquila, y también he estado observando cómo tus padres están manejando esta situación. ¿A qué te refieres? A que no están asumiendo ninguna responsabilidad. Se hacen pasar por víctimas y te pintan a ti como la villana. Y eso me dice todo lo que necesito saber sobre quién tiene realmente la culpa aquí. Ha sido difícil, abuela. A veces dudo si hice lo correcto. Cariño, hacer lo correcto rara vez es fácil. Te defendiste. Y eso siempre está bien. Sus palabras significaron todo para mí, sobre todo mientras otros familiares continuaban con su campaña de culpa. Pero la verdadera prueba llegó 3 semanas después, cuando Tyler volvió a llamar. Laura, tenemos que hablar, dijo, con un tono diferente esta vez, tenso, frustrado. ¿Qué pasa? Tu familia, siguen viviendo conmigo. Se suponía que era algo temporal, pero ya ni están buscando departamentos. Están tratando mi casa como si fuera suya. Casi sonreí. Casi. Bienvenido a mi mundo, Tyler. Madison no deja de pedirme que pague los gastos de la boda. Dice que como tú no quisiste ayudar, yo debo hacerlo para demostrarle que la amo. ¿Y tú qué piensas de eso? Creo que empiezo a entender por qué les pediste que se fueran. Esa llamada fue la primera grieta en el frente unido de mi familia, pero no sería la última. Llevan aquí 3 semanas, continuó Tyler, y tu papá no ha solicitado ni un solo empleo. Tu mamá se queja de todo, de la presión del agua, del café que compro. ¿Y Madison? ¿Qué pasa con Madison?, pregunté. Está planeando una boda enorme, como si el dinero no fuera problema. Está viendo vestidos que cuestan más que mi coche. Cuando intenté sugerirle una ceremonia más pequeña, me acusó de no amarla lo suficiente como para querer su boda de ensueño. Sentí una punzada familiar de simpatía por ese hombre que estaba descubriendo lo que yo había sabido por años. Los sueños de mi familia siempre venían con la factura de alguien más. Tyler, ¿puedo preguntarte algo?, dije. Claro. ¿Qué te dijo Madison sobre cómo se ha estado manteniendo estos últimos años? La pausa que siguió lo dijo todo. Dijo que estaba entre trabajos, que se estaba enfocando en planear la boda desde hace 3 años. Bueno, también dijo que estaba ayudando a cuidar a tus papás. ¿Ayudando? ¿O viviendo sin pagar renta mientras yo cubría todos los gastos? Otra pausa. Ella lo hizo sonar como si estuviera haciendo sacrificios. El único sacrificio que Madison había hecho era renunciar a cualquier apariencia de independencia, pero no lo dije. Tyler estaba llegando solo a esa conclusión. Mira, dijo al fin, te llamé porque necesito un consejo. ¿Cómo puedo lograr que se vayan sin destruir mi relación con Madison? Probablemente no puedas hacer ambas cosas, le respondí. ¿Qué quieres decir, Laura? Madison nunca ha aprendido que sus acciones tienen consecuencias, porque siempre hay alguien que la rescata. Si la rescatas ahora, tendrás que hacerlo por el resto de tu relación. Pero la amo. Yo también la amo. Por eso pasé 3 años encubriéndola. Amar no significa aceptar un comportamiento inaceptable. Después de colgar, me di cuenta de algo importante. Ya no me sentía culpable por mi decisión. Sentía lástima por Tyler, por mis padres, que habían creado ese desastre, e incluso por Madison, que nunca había aprendido habilidades básicas de adulto. Pero no me sentía culpable por protegerme. Esa claridad duró exactamente 2 días, hasta que Madison apareció en mi oficina. Entró al vestíbulo impecablemente arreglada, con ropa de diseñador y una manicura reciente. Cada detalle gritaba mujer exitosa, aunque nunca lo había sido en realidad. Mi asistente me avisó por el intercomunicador. Laura, tu hermana está aquí. Dice que es urgente. Contra mi mejor juicio, accedí a verla. Madison entró a mi oficina como si fuera suya, se acomodó frente a mi escritorio con su elegancia ensayada. Bonita oficina, comentó, mirando a su alrededor. El éxito te sienta bien. Esperé. Madison nunca daba cumplidos sin querer algo a cambio.
Vine a disculparme, dijo por fin. Eso sí que no me lo esperaba. He estado pensando en todo lo que pasó y me doy cuenta de que quizá nos aprovechamos de tu generosidad. Quizá. El matiz lo decía todo. Quiero arreglar las cosas entre nosotras, continuó. La familia es demasiado importante como para perderla por dinero. ¿Y qué propones exactamente? Tyler y yo te vamos a pagar. No todo de golpe, claro, pero haremos un plan de pagos. Y vamos a pagar nuestra boda, algo pequeño y razonable. Sonaba demasiado bien para ser verdad, lo que significaba que probablemente no lo era. ¿Dónde está el truco, Madison? Su máscara de compostura se resquebrajó apenas un poco. No hay truco. Solo quiero recuperar a mi hermana. Entonces, ¿por qué tienes esa cara de que estás a punto de pedirme algo?, le pregunté. Madison jugueteó con la correa de su bolso, un gesto que yo reconocía demasiado bien. Bueno, lo que pasa es que el departamento de Tyler es muy pequeño para 4 personas, y su contrato tiene restricciones sobre huéspedes a largo plazo. Así que estábamos esperando que... Ahí estaba. ¿Quieres mudarte de nuevo conmigo? Solo temporalmente, respondió rápido. Hasta que encontremos algo permanente. Y esta vez pagaríamos renta, te lo prometo. Me recosté en la silla, observando su rostro. Parecía sincera, pero Madison siempre había sido buena fingiendo sinceridad cuando quería algo. ¿Cuánto de renta? Pensábamos en, tal vez 800 al mes. Mi hipoteca sola era de 2.800. Si sumaba los servicios, impuestos, seguro y mantenimiento, 800 no cubrían ni una cuarta parte de los gastos reales. Aún así, era un avance respecto a su oferta anterior de 500. ¿Y cuánto duraría temporalmente esta vez? Máximo 6 meses. Solo hasta que nos casemos y encontremos nuestro propio lugar. ¿Dónde será la boda? Estamos viendo lugares más pequeños. Algo como de $15,000. 15,000. Todavía absurdo para alguien sin ingresos, pero mejor que los 28,000 del plan anterior. Madison, ¿por qué debería confiar en ti esta vez? Porque ya aprendí la lección. Sé que antes me equivoqué. ¿Qué lección exactamente aprendiste? Se movió incómoda en la silla. Que las relaciones familiares son más importantes que el dinero. Respuesta incorrecta. La lección debía haber sido que los adultos se mantienen solos y contribuyen de manera justa a los gastos compartidos. Pero Madison seguía viendo esto como un asunto de dinero contra familia, en vez de respeto y límites. Aprecio la disculpa, dije con cuidado, pero no estoy lista para cambiar de opinión sobre la convivencia. Su máscara de calma se agrietó un poco más. Laura, por favor. Tyler también está a punto de echarnos. No tenemos a dónde ir. ¿Y mamá y papá? ¿No encontraron un departamento? Sí, están en un estudio. Apenas hay espacio para ellos, mucho menos para mí. Así que mis padres al menos habían conseguido algo. Probablemente un departamento pequeño o una comunidad de retiro que pudieran pagar. Bien por ellos. Madison, tienes 28 años y un título universitario. Puedes encontrar trabajo, ganar dinero y rentar tu propio lugar como cualquier otro adulto en este país. Pero el mercado laboral está fatal, y la mayoría de los lugares piden experiencia que no tengo porque he estado sin trabajar ayudando a la familia. Ayudando a la familia. Había logrado convertir 3 años de desempleo en servicio familiar. Has estado sin trabajar porque elegiste no hacerlo. Eso no es justo. Alguien tenía que cuidar a mamá y papá. ¿Cuidarlos de qué? Papá no está discapacitado y mamá es perfectamente capaz. Madison abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. Porque en el fondo, sabía la verdad, nuestros padres nunca habían necesitado cuidados. Ellos no habían necesitado cuidados, sino apoyo económico. Y ese apoyo lo había dado yo, mientras Madison disfrutaba de los beneficios sin aportar nada. Mira, dijo, cambiando de táctica, Tyler está empezando a hacer preguntas sobre el dinero y las responsabilidades. Si no resuelvo algo pronto, podría cancelar el compromiso. Ahí estaba el verdadero problema.
Madison no se estaba disculpando porque hubiera aprendido algo, sino porque su red de seguridad se estaba desmoronando. Tal vez eso sería lo mejor para los dos, dije. Los ojos de Madison se abrieron con sorpresa. ¿Cómo puedes decir eso? Yo amo a Tyler. ¿De verdad lo amas? ¿O solo amas la idea de casarte y tener a alguien más que resuelva tus problemas financieros? Eso es algo horrible que decir. Madison, ¿qué aportas tú realmente a esa relación, además de esperar que Tyler pague por todo? La pregunta quedó flotando entre nosotras. Vi cómo buscaba una respuesta, y también vi el momento en que se dio cuenta de que no la tenía. Aporto amor, dijo al fin, con voz apagada. El amor no es suficiente para un matrimonio. Se necesita compañerismo, responsabilidad compartida, respeto mutuo. Lo que le estás ofreciendo a Tyler es lo mismo que me ofreciste a mí, el privilegio de financiar tu estilo de vida a cambio de culpa y manipulación. Madison se levantó de golpe. Su compostura se rompió por completo. Te has vuelto fría, Laura. El éxito te ha vuelto fría. No, respondí con calma. Poner límites me ha hecho más sana. Madison salió de mi oficina llorando, y sentí ese viejo nudo de culpa en el estómago. Pero esta vez lo reconocí por lo que era, programación. Años de condicionamiento que me habían enseñado a sentirme responsable por las emociones de los demás, incluso cuando eran consecuencia de sus propias malas decisiones. Esa noche llamé a la doctora Chen. ¿Cómo te sientes después de la conversación?, me preguntó. Culpable, pero también con claridad. Pude ver exactamente lo que estaba haciendo, y no caí en el juego. Eso es crecimiento. No se siente bien. El crecimiento rara vez se siente bien. Estás rompiendo patrones que llevas toda la vida repitiendo. Eso es trabajo duro. Se veía tan perdida cuando se fue, dije. Madison está perdida. Pero, Laura, tú no eres responsable de encontrarla. Ese trabajo le toca a ella. La doctora Chen tenía razón. Pero aún así dolía ver a mi hermana luchar. La diferencia era que ahora entendía algo esencial: ayudar no es lo mismo que permitir. Durante las siguientes semanas, me fui enterando de cosas por el chismorreo familiar. Madison y Tyler habían terminado. Ella se había mudado con una amiga. Mis padres se las arreglaban en su pequeño departamento tipo estudio, papá trabajando medio tiempo en una ferretería y mamá haciendo captura de datos desde casa. La narrativa familiar había cambiado otra vez. Ahora yo era la hermana exitosa que había abandonado a su familia en su momento de necesidad. La hermana que había elegido el dinero sobre el amor, la carrera sobre la familia, el egoísmo sobre el sacrificio. Hace un año, tal vez habría creído esa versión. Pero la terapia me había dado herramientas para reconocer la manipulación. La historia de mi familia dependía de que yo aceptara que querer respeto básico dentro de mi propia casa era egoísta. Que esperar que los adultos se mantuvieran por sí mismos era cruel. Que negarme a financiar los sueños de otros era abandono. Ya no creía en nada de eso. Pero la verdadera prueba de mi determinación llegó 6 meses después, cuando Madison me llamó a las 2 de la mañana, llorando. Laura, necesito ayuda. Me incorporé en la cama, alerta. ¿Qué pasa? ¿Estás herida? Estoy embarazada. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Madison, desempleada y soltera, iba a tener un bebé. ¿Estás segura? Me hice 3 pruebas. Fui a una clínica. Estoy segura. ¿Y el padre? Un tipo que conocí en un bar. Ni siquiera tengo su número real. Se me partió el corazón por ella. Era exactamente el tipo de crisis que mi familia sabía crear, una que requería rescate inmediato de alguien más. ¿Qué necesitas?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. No puedo mantener a un bebé, Laura. Apenas puedo mantenerme a mí misma. Necesito dinero para las consultas médicas y un lugar donde vivir con el bebé, necesito ayuda. Ahí estaba. La emergencia que justificaría todo. La crisis que me convertiría en la villana si no acudía a salvarla. Mi hermana embarazada, sola y desesperada, necesitando que su hermana exitosa la rescatara.
Un año atrás la habría invitado a vivir conmigo sin pensarlo. Habría pagado todo, la habría apoyado durante el embarazo y después, convenciéndome de que eso era lo que hacía la familia. Madison, lamento mucho lo que estás pasando. ¿Entonces me vas a ayudar? La pregunta quedó suspendida entre nosotras, como un puente que podía decidir cruzar o quemar. Te voy a ayudar a buscar recursos. Medicaid para atención prenatal, WIC para asistencia alimentaria, programas de vivienda para madres solteras. Hay sistemas de apoyo disponibles. No es eso lo que quiero decir. Y lo sabes. Lo sé. Laura, por favor. No tengo a dónde más ir. Sí tienes. Tienes las mismas opciones que cualquier otra mujer embarazada en tu situación. Puedes solicitar ayuda, buscar trabajo que se adapte a tu embarazo, contactar al padre o considerar la adopción si no estás lista para ser madre. No puedo hacerlo sola. No tienes que hacerlo sola. Hay programas, consejeros y apoyos diseñados para eso. Pero, Madison, ya no puedo ser tu único sistema de apoyo. El silencio al otro lado de la línea fue devastador. Entonces eso es todo, susurró. Tu propia hermana está embarazada y asustada, y vas a abandonarla. No te estoy abandonando, dije con firmeza. Solo me niego a seguir permitiéndolo. Hay una diferencia. Colgó sin decir una palabra más. No dormí el resto de la noche. Me quedé mirando el techo, cuestionándome todo. ¿Estaba siendo cruel? ¿Estaba abandonando a mi hermana justo cuando más me necesitaba? ¿Me había vuelto tan obsesiva con los límites que había perdido mi compasión? Al amanecer, tuve mi respuesta. La compasión no exige sacrificar mi estabilidad emocional ni mi seguridad financiera. Ayudar no significa asumir la responsabilidad completa de la vida de otra persona. Llamé a la doctora Chen para una sesión de emergencia. Estás dudando de ti misma, observó después de contarle sobre la llamada de Madison. Y no debería hacerlo. Está embarazada y sola. Está embarazada y tiene decisiones que tomar sobre su futuro. Puedes apoyarla sin rescatarla. ¿Y si algo le pasa? ¿Y si no puede con esto? ¿Y si sí puede, Laura? ¿Y si el hecho de enfrentar su propia crisis es justo lo que necesita para madurar? Era una verdad dura, pero la doctora Chen tenía razón. Cada vez que había rescatado a Madison de las consecuencias de sus actos, le había impedido aprender a manejar las situaciones difíciles. La había mantenido dependiente, en lugar de ayudarla a volverse independiente. Esa tarde hice algo que nunca antes había hecho. Investigué todos los recursos disponibles para mujeres embarazadas en su situación. Programas de salud, asistencia alimentaria, apoyo para vivienda, capacitación laboral e incluso clases para padres. Reuní toda la información en un documento detallado y se lo envié por correo con una nota. Creo en tu capacidad para salir adelante. Aquí tienes herramientas para lograrlo. No respondió. Durante los siguientes meses, me fui enterando de cosas por medio de la familia. Madison había solicitado Medicaid y WIC. Se había mudado a un programa de vivienda temporal para mujeres embarazadas. Incluso consiguió un trabajo de medio tiempo en una guardería donde podía llevar al bebé. Estaba saliendo adelante. No perfectamente, no sin dificultades, pero lo estaba logrando. Mis padres, por su parte, también se habían adaptado a su nueva realidad. El trabajo de medio tiempo de mi papá se volvió de tiempo completo cuando su jefe reconoció su experiencia. Mamá descubrió que realmente disfrutaba hacer captura de datos y estaba considerando volver a la escuela para aprender más sobre informática. Ellos también estaban saliendo adelante. Las reuniones familiares de las que me contaba mi abuela eran más pequeñas, más tranquilas. Menos drama, menos crisis financieras, más conversaciones reales sobre sus vidas en lugar de sus problemas. No me invitaban a esas reuniones, y eso dolía. Pero tampoco me estaban pidiendo que los mantuviera, que los dirigiera ni que resolviera todo lo que saliera mal. Estaba aprendiendo a vivir con el dolor mientras valoraba la paz que había ganado. Un año después de mi ultimátum, me encontré con Tyler en una cafetería del centro. Se veía bien, relajado de una manera en la que nunca lo había visto cuando estaba con Madison. Laura dijo,
acercándose a mi mesa con cierta timidez. ¿Cómo estás? Bien, respondí. Te ves muy bien. Me siento bien. Quería darte las gracias. ¿Por qué? Por la conversación que tuvimos sobre los límites. Me cambió la vida. ¿Cómo así? Me di cuenta de que estaba a punto de casarme con alguien que esperaba que resolviera todos sus problemas sin aportar nada a las soluciones. Eso no es una pareja. ¿Y estás saliendo con alguien ahora? Sí, de hecho. Con alguien que trabaja tan duro como yo, que paga sus propias cuentas, que me trata como un compañero y no como una cuenta bancaria. Sonreí, genuinamente feliz por él. Eso suena maravilloso. Por cierto, el bebé de Madison es hermoso. A veces publica fotos. Sentí un nudo en el pecho. No había visto fotos de mi sobrino. Ni siquiera sabía si era niño o niña. Pero el comentario casual de Tyler me hizo saber que Madison estaba lo suficientemente bien como para mantener una presencia en redes sociales. ¿Ella está bien? Por lo que veo, sí. Parece que está encontrando su camino. El bebé se ve sano y feliz. Cuando Tyler se fue, me quedé en la cafetería un buen rato, pensando en las decisiones y sus consecuencias. Mi decisión de poner límites había tenido consecuencias. Seguía viviendo con relaciones perdidas, con reuniones familiares a las que no me invitaban, con un sobrino que tal vez nunca conocería. Pero también había consecuencias por las que estaba agradecida. Una estabilidad económica que nunca antes había tenido, paz en mi propio hogar, relaciones basadas en el respeto mutuo y no en la dependencia financiera. Y un sentido de autoestima que ya no dependía de mi utilidad para los demás. Conduje de regreso a mi casa tranquila, preparé la cena para una sola persona y me acomodé a ver una película elegida solo por mí. Mi teléfono no sonó con emergencias familiares. Nadie me pidió que resolviera sus problemas ni que financiara sus sueños. Por primera vez en mi vida adulta, estaba viviendo para mí, no para obtener la aprobación de los demás. Era solitario a veces, sí, pero también era auténtico de una forma que mi vida anterior nunca había sido. Si esta historia te llegó, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte para más historias sobre cómo encontrar el valor de poner límites con quienes se niegan a respetarlos. A veces, lo más amoroso que puedes hacer por tu familia es negarte a reforzar sus peores comportamientos. Y recuerda, puedes amar a alguien sin financiar su estilo de vida. Puedes apoyarlo sin sacrificarte a ti misma. La verdadera familia celebra tus éxitos, no solo se aprovecha de ellos. Soy Laura, tengo 31 años y por fin aprendí la diferencia entre ser usada y ser amada. La lección me costó relaciones que creí indispensables, pero me dio una vida que no sabía que merecía. A veces, los límites más difíciles de poner son con las personas que más amamos.